Vamos a analizar el tercer periodo dentro de la unidad dedicada al reinado de Isabel II. Ya conocemos cómo el fin de las guerras carlistas ha permitido la imposición del liberalismo como ideología y forma de Estado dominante, y también como el hecho de la minoría de edad de Isabel II lleva a que dos personas, primero su madre, María Cristina, y tras ella, en el periodo inmediatamente anterior, el general Espartero, ocuparan la regencia del país. A este periodo concreto que vamos a estudiar se ha denominado la década moderada, caracterizado esencialmente por el control del poder del Partido Moderado. Este apartado se encuadra dentro del segundo núcleo temático del temario y en concreto se inserta dentro de la unidad llamada el reinado de Isabel II. Y todavía, con mayor concreción, pertenece al tercer apartado temporal. Este apartado se conoce como la década moderada. En este periodo se puede establecer una división temporal en A. La proclamación de la mayoría de edad de Isabel II, B. Los gobiernos de Narváez, o, aunque realmente no controlara alguno de ellos, de los gobiernos, Narváez directamente, sí que su figura será esencial dentro de los mismos. Y luego, por último, el moderantismo tecnocrático o cierta evolución hacia lo que posteriormente va a ser el bienio progresista. El apartado del sistema de partidos será analizado más tarde en otra presentación. Los elementos esenciales de este periodo será el control del partido moderado de los resortes del poder. Por ello, este periodo recibe el nombre de la década moderada. Así, la primera característica es la hegemonía del partido moderado. Dentro de la labor de gobierno que realicen, va a destacar la creación de un Estado fuertemente centralizado y de una nueva constitución, la de 1845. Luego, posteriormente, veremos la reforma del Estado desde el punto de vista financiero o de la Hacienda. Y por último, será esencial las relaciones con la Santa Sede. La Santa Sede es el Vaticano, firmando en el año 1851 un concordato. En esta etapa es importante realizar previamente unas consideraciones generales de todo el proceso. En este caso, vamos a hablar de 4 características que se van a cumplir durante todo el reinado de Isabel II y, por tanto, va a superar en tiempo este apartado de estudio. La primera característica es la excesiva importancia de la corona en el juego político. Hoy en día, vosotros, por lo que podéis escuchar en las noticias, estáis más acostumbrados a que la corona realice un juego más de árbitro y más de pacificación entre los conflictos. Pero a lo largo del siglo XIX, en ningún momento fue así. La corona tomó partido de alguno de los bandos siempre en algún momento. ¿Cómo va a poder realizarlo? Pues se va a apoyar, por supuesto, en la Constitución de 1845, que le va a permitir ya que declaraba la soberanía compartida y le daba amplios poderes. El hecho es que se va a reforzar el poder del Ejecutivo que a través de la Constitución de 1845 era nombrada por la propia corona. Y así, la cuestión es que cada vez se va a intentar recurrir a usar cada vez menos el Parlamento y gobernar a través de reales decretos. La cuestión es que el intervencionismo creciente de la corona en la figura de su reina, Isabel II, siempre o normalmente va a jugar a favor de los moderados. Esta forma de intervención, lógicamente, va a repercutir posteriormente
en la imagen de la corona y de la propia Isabel II en todas aquellas facciones políticas que no estén o se encuadren dentro de los apartados más moderados de la vida política española. En segundo lugar, también relacionado, va a ser la falsedad del sistema parlamentario. Analizaremos que en España sí había un sistema democrático, sí había un parlamento y parlamentarios, y sí había elecciones. Pero la clave es el sistema electoral y la materialización y la puesta en práctica de las votaciones. Todo esto estará analizado dentro de un apartado específico, al cual vamos a llamar el caciquismo, pero que ya pertenece a la unidad de la Restauración, y para ello todavía nos queda un par de meses. En resumen, era esencial la confianza de la reina, ya que por la Constitución de 1845, ella era la encargada de nombrar al gobierno. Tras ello, tras ser nombrado el gobierno, este gobierno, una vez ya en el poder, convocaba elecciones. ¿Y para qué? Pues claro, con el objetivo de configurarse una mayoría necesaria para que sus medidas fuesen aprobadas en dichas Cortes. Tercera característica, la exclusión por parte del gobierno, que va a ser siempre en esta fase perteneciente al Partido Moderado, del resto de grupos políticos. ¿Quiénes son? Pues fundamentalmente los progresistas y los demócratas, que ante la imposibilidad de producirse un cambio desde dentro, y ya hemos hablado del sistema electoral y de las votaciones, la opción que les quedaba para poder formar parte y constituir el poder era la insurrección violenta y el pronunciamiento militar. Esto es, ganar el poder no desde dentro, sino desde fuera, a través de una vía armada. Y la última característica, claro, todo esto, ¿qué resultado da? Pues que el ejército va a tener un protagonismo muy destacado, ya que va a ser visto como absolutamente necesario ante la incapacidad de la corona y los partidos para establecer una alternancia pacífica, debido también a su corrupción y a la falta de base social de apoyo a los partidos y a la cada vez más peligrosa subversión social a consecuencia del desarrollo industrial y la poco a poco, muy poquito a poco, evolución y crecimiento de lo que se va a llamar el movimiento obrero. En definitiva, durante el reinado de Isabel II fue constante la presencia de militares en los principales centros de poder. Por ejemplo, Narváez fue el líder del Partido Moderado, o bien también O'Donnell, líder del Partido de la Unión Liberal. Van a liderar los partidos políticos, recuerdo en este caso también que Espartero era militar, y bueno, van a ser el ejército un elemento muy importante de influencia dentro del palacio. Y a partir de aquí, ya desde estos momentos, va a ser esencial el arraigo dentro del ejército español de una forma de pensar. Sentirse ellos mismos como salvadores de la España liberal frente al carlismo. Y una vez derrotado el carlismo, frente a otros hechos como el cantonalismo o los movimientos nacionalistas dentro de España. En definitiva, ¿qué le va a pasar al ejército? Pues que ya desde el siglo XVIII, en que España ya va a dejar de ser una principal potencia europea, van a buscar su actividad dentro del país. ¿Y cómo lo pueden conseguir? A través de la intervención, que es la esencia propia del mantenimiento de un Estado. Y claro, para intervenir lo que necesito es un enemigo. ¿Cómo comenzó este proceso? Pues en julio de 1843, un nuevo pronunciamiento, en este caso comandado por el general Narváez, acabó con la regencia de Espartero y abrió un largo periodo de dominio del moderantismo. Las Cortes, persuadidas de la inconveniencia de una nueva regencia y ante el temor de la posible llegada de María Cristina de su exilio, se apresuraron a declarar mayor de edad a Isabel II, que contaba entonces con 13 años de edad. La joven reina, claro, fue muy receptiva
a presiones políticas y emocionales de toda clase. En esta lámina nos centramos en los apoyos sociales que van a tener los moderados en este periodo. En primer lugar, va a ser la nobleza terrateniente. También la burguesía, pero en este caso no toda la burguesía, sino toda aquella que va a participar del proceso desamortizador. Por lo tanto, ya podemos comprobar cómo el elemento terrateniente y el elemento rural, pero desde los poseedores de la tierra, va a ser esencial. Por otro lado, ya hemos comentado la influencia de los militares y el proceso de centralización y de fuerte construcción del aparato del Estado va a llevar a la creación de un alto número y un cuerpo importante de funcionarios que también les va a apoyar. Bueno, ¿y quién va a quedar fuera de todo esto? Pues en primer lugar, los grupos carlistas que ya han salido derrotados y por último las clases populares, tanto rurales como urbanas. La exclusión de estos grupos llevó a conflictos posteriores. El pilar del régimen va a ser la Constitución, que se proclamó en el año 1945. Y aquí entroncamos con otra característica propia del siglo XIX español. Cuando un grupo de poder, en este caso los moderados, accede al poder, lo que va a crear va a ser una constitución a su gusto, a su forma de pensar. En lugar de crear entre todos una constitución de forma que cualquier grupo de poder, en el caso del contexto en el cual nos movemos, mitad del siglo XIX, los partidos progresistas, el partido moderado, etcétera, etcétera, en lugar de crear un marco común en el cual todos puedan participar, lo que hacían era crear su propia constitución con sus propios ideales, lo cual provocaba que el otro grupo quedara al margen. Ese grupo, como queda al margen, lo que busca es, una vez llega al poder y lo consigue normalmente desde fuera a través de la vía insurreccional, era crear su propia constitución. Bueno, pues así es un círculo vicioso en el cual estaremos todo el siglo XIX. La Constitución de 1845, de un corte fuertemente moderado y cuya discusión ya mostró las divisiones internas también dentro de los moderados, se va a basar en la ideología del llamado liberalismo doctrinario o conservador. Va a establecer la soberanía compartida entre el rey y las cortes, hecho que analizaremos en la siguiente lámina. La unidad católica del Estado, por lo tanto, se va a abandonar la confesionalidad del Estado. El Estado español era confesional y dentro de esa confesionalidad la suya era el catolicismo. Se va a proceder a legalizar el sufragio restringido, con solo 1,5 de la población podía votar, con lo cual los márgenes de población en votos eran muy estrechos. Y por otra parte, también se va a pasar a la supresión de la milicia nacional. Por último, comentar que al rey se le otorgan muchos poderes. Toda la segunda cámara, el Senado, era de designación real y además tenía la posibilidad de disolver cortes y nombrar gobiernos. Si analizamos el sistema político que sale de la Constitución de 1845, vemos que el rey elige libremente a su gobierno, nombra a los miembros del Senado y puede disolver las Cortes y vetar sus decisiones. Como veis, esto queda encuadrado en el título tercero del Senado y en el título quinto referido a las facultades de las Cortes. Título tercero se dice que el número de senadores es ilimitado y su nombramiento pertenece al rey. Y en el título quinto, sobre las facultades o los poderes que se otorga a las Cortes, se afirma que es el rey y cada uno de los cuerpos, que en nuestro caso, o en esta Constitución, fueron 2, son aquellos que tienen la posibilidad de elaborar y llevar a cabo las leyes. Por otro lado, el rey
también se encarga de nombrar el poder ejecutivo y también tiene poder legislativo compartido con las Cortes. Las Cortes bicamerales, por lo tanto hay dos cámaras, tal y como está actualmente, el Congreso de los Diputados y el Senado. Pero el Senado era nombrado por el rey. Todo ello bajo el sufragio restringido, en el cual los electores sí que votaban a las Cortes, al Congreso, no al Senado, y tampoco podían no nombraban al gobierno. ¿Quién lo hacía? Como ya he dicho, el rey. Por otro lado, comentar, y además en el título primero, cómo se afirma que la religión española es la católica y que el Estado se obliga a mantener el culto y a sus ministros. En un vistazo rápido, si analizamos las principales diferencias con la Constitución anterior de 1837, recuerdo, esta de carácter progresista, se puede observar fácilmente cómo hay un rechazo de la soberanía nacional y el establecimiento de la soberanía compartida. Eso lleva e implica un recorte en las atribuciones, en aquello que puede hacer de las Cortes, ¿vale? Las Cortes siempre es el máximo representante de la voluntad general y se amplía los poderes del Ejecutivo. Recuerdo que el Ejecutivo es nombrado por la propia reina. Por otro lado, hay una fuerte ampliación de los poderes del rey, en este caso de la reina, que está facultada para nombrar ministros y miembros del Senado y disolver las Cortes. Por otro lado, el Estado es confesional y su confesionalidad es la católica. El Senado tiene un fuerte carácter conservador, cuyos miembros, que son nombrados por la corona, deben de gozar además de una determinada renta alta y un principio esencial de la ideología que suele ir normalmente vinculado a la renta es que las rentas altas, por tradición, suelen tener una ideología muy conservadora, ya que son las que están en el poder, aunque no sea el poder político, sino el poder económico. También, y esto ya lo analizaremos más tarde, hay una disminución del poder local, un endurecimiento de las restricciones al voto y la supresión de la milicia nacional frente a lo que luego veremos cómo fue la creación de la Guardia Civil, cuerpo todavía hoy vigente. Dentro de la labor legislativa del Partido Moderado en este periodo, nos vamos a centrar esencialmente en tres apartados. En primer lugar, hablaremos de la reforma administrativa, luego nos centraremos en la reforma de la Hacienda y luego, para finalizar, en el concordato de 1851 firmado con la Santa Sede. Referido a este primer apartado, la reforma administrativa, los moderados van a consolidar una tendencia del Estado liberal de un carácter centralizado, diseñando una estructura de la administración cuyo poder principal se ubicaba en el centro. Cuando hablo de centro, no me refiero a un centro geográfico, sino a un centro de poder. En el caso concreto, el gobierno, con lugar en la capital y más concretamente en el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación hoy en día se conoce como Ministerio de Interior. A través de las leyes de administración local y provincial del año 1845, los moderados modificaron el funcionamiento de los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Los ayuntamientos pasaron a ser elegidos solo por los mayores contribuyentes, esto es, aquellos que tenían mayor capacidad de renta. Y la corona, esto es, la reina, podía designar a los alcaldes de las capitales de provincia y de las ciudades más importantes. Así, de esta manera, los alcaldes pasaron a depender de los jefes políticos de cada provincia, jefes políticos claramente controlados desde el Ministerio de Gobernación. Así, el gobierno controlaba el poder local y las propias elecciones. Este sistema
estuvo vigente hasta 1870. En el segundo apartado, una nueva ley de Hacienda simplificó el sistema tributario e intentó arreglar la deuda mediante la reducción de los intereses. La vocación centralizadora chocaba con la incapacidad financiera. Las dificultades de la Hacienda exigían un sistema tributario eficaz. Por ello, en el año 1845 entró en vigor un nuevo sistema de recaudación de impuestos, compuesto fundamentalmente por dos tipos de impuestos: los impuestos de carácter directo y los impuestos de carácter indirecto. El análisis de las mismas las tenéis dentro del apartado de las reformas moderadas en la página 113 de vuestro libro de texto. El hecho concreto reside en que, pese a estas reformas, los niveles de fraude fiscal hicieron que el Estado acumulase deudas e incrementase su deuda y dependencia de los prestamistas, tanto nacionales de dentro del país como internacionales. Por lo tanto, el objetivo de reducción de la deuda no se consiguió. En último lugar, analizaremos brevemente el Concordato de 1851. Este concordato fue un tratado firmado entre España y la Santa Sede, el Vaticano. En esta fecha, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo, de acuerdo con la reina Isabel II, trató de cumplir un viejo objetivo del Partido Moderado: el restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado a través de la firma de un concordato. Con este concordato, la Iglesia Católica recuperó gran parte del poder social e ideológico que había perdido con la Revolución Liberal. En el concordato se reconocía y se reafirmaba la unidad católica y, por tanto, la confesionalidad del Estado, que ya establecía el artículo 11 de la Constitución de 1845. En segundo lugar, se legitimó la influencia de la Iglesia en la enseñanza, no solo de los colegios religiosos, sino también de las escuelas públicas, como se quedó reflejado en la Ley Moyano de 1857, aunque esto ya lo analizaremos en una unidad posterior. En tercer lugar, la Iglesia conservó la jurisdicción propia sobre sus miembros, los curas, así como la capacidad de censura. Y se reconoció el derecho de la Iglesia a adquirir y poseer bienes que ya no serían objeto de desamortización. Como contrapartida a todo esto, la Iglesia aceptó los bienes que ya se habían desamortizado y la corona se aseguró la capacidad de decisión en la elección de los obispos. Este acuerdo, en definitiva, reguló las relaciones entre la Iglesia y el Estado hasta ya la Segunda República. Y estamos hablando entonces de 1931. Por último, ¿cómo finalizó este periodo? Pues desde dos posiciones. En primer lugar, una posición interna de dentro del Partido Moderado, que viene motivada por la debilidad de los propios gobiernos como consecuencia de la división en el seno del Partido Moderado. Y en segundo lugar, y más decisivo a la postre, desde fuera, desde las posiciones políticas al margen del Partido Moderado, recurriéndose a la vía tradicional del siglo XIX, el pronunciamiento militar, que se llevó a cabo en este caso en Vicálvaro, de ahí su nombre de la Vicalvarada. Este pronunciamiento estuvo liderado por O'Donnell. El pronunciamiento militar terminó finalmente desde el punto de vista político con la subida al poder del Partido Progresista, pero esto ya pertenece a otro apartado. Con esto doy por concluida la exposición referida al tercer punto de nuestra segunda unidad temática.